en Bendita Terapia tenemos de invitado a Fabio Valdés. Psicólogo clínico con más de 20 años de experiencia, Fabio no solo ha acompañado a cientos de personas, incluyéndome a mí, en su camino terapéutico. También ha formado a terapeutas, creado espacios de reflexión profunda y diseñado nuevas formas de mirar la salud emocional. Co-creador de un enfoque emotivo contextual, integrador de aceptación y compromiso, sistémica, cognitivo-conductual, gestalt y elementos de psicoanálisis, Fabio es un tejedor de procesos de transformación. Fundador de Evolución Terapéutica, creador de los podcasts Déjate Caer y Eso Te Pasa Por, conferencista, facilitador de grupos y guía en procesos de transformación humana, Fabio no es solo un terapeuta, es un pensador, un provocador de conciencia y un maestro de la presencia terapéutica. Su compromiso con la salud emocional va más allá del consultorio. Fabio cuestiona, acompaña y sobre todo humaniza. Y eso es lo que más admiramos de él. Es un honor tenerte en Bendita Terapia. Bienvenido, Fabio. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, impresionado de quién soy. Bienvenido, Fabio. Te quiero conocer. Dije, caray, se ve bien interesante este tipo. Sí, cómo no. Pues bien, muy contento de venir por acá y de estar con ustedes y a ver qué sale en la conversación. Siempre es divertido este tipo de cosas como azarosas, a ver de qué se va acaba hablando, ¿no? Sí, les tengo que confesar. Le pregunto, oye, Fabio, ¿quieres que te mande las preguntas? Y me dijo, no, que sean sorpresa. Entonces viene muy listo bien. para que pase lo que tenga que pasar. Soy parte también de un miembro de improvisación teatral, y entonces me encanta la improvisación. Ah, sí. ¿Es verdad eso de la improvisación teatral? Sí. Ah, qué maravilla. Qué padre. Oiga, para los que no saben, que probablemente nadie sabe, obviamente, Fabio fue mi terapeuta como 4 años. 4 años. ¿Hace como 6? Hace como 6, sí. Ok, entonces creo que el tema de la vulnerabilidad podemos aplicarla muy bien con Mitch. Con Mitch. A ver, ejemplo A. Así. Vamos a platicar hoy de un tema increíble que yo la primera vez que lo empecé a trabajar, pues sí, a nivel personal, personal, fue la vulnerabilidad, fue contigo, ¿no? Creo que en terapia y en todos los talleres que tú das, siempre hablas de la importancia de vulnerarnos, de la importancia de la vulnerabilidad, de la importancia de vulnerarnos con personas correctas, ¿no? Vamos a desmenuzar todo este tema, pero creo que es un tema tan importante Sí. que nos cuesta, nos da miedo, sentimos que perdemos fuerza. Y puede ser hasta de pronto para mucha gente contradictorio, ¿no? Ajá. Es decir, muchas veces creemos que es algo que tenemos que evitar en la vida, lo que decíamos ahorita, pero cuando es la llave también para, pues por lo menos de la autenticidad, de la conexión, de la intimidad, ¿no? Pero bueno, hay como muchas definiciones. ¿Cuál es la tuya sobre vulnerabilidad? O sea, yo diría que yo agarro la definición un poquito de Brené Brown, nada más la contextualizo. O sea, Brené Brown, que fue la primera que realmente habló del término como tal, como ya de manera como muy específica, decía o dice que la vulnerabilidad es esta cosa de hablar de la vergüenza. Tú no puedes hablar de vulnerabilidad sin hablar de vergüenza. Y la vergüenza la define como eso que si tú ves de mí, vas a desconectarte, vas a rechazarme, te vas a ir, no vas a estar presente, me vas a invalidar. O sea, es una definición, si se fijan, un poco amplia, pero la sensación como más corporal es, si yo hablo, tú te vas a ir, te vas a alejar, ¿no? Ya no vas a estar aquí. Total. Entonces y la vulnerabilidad es justo hablar de esas cosas que siento que si te digo, te vas a ir y pues se ve como un acto muy valiente desde fuera, pero desde dentro se siente como que te van a comer vivo. Totalmente. Por eso se llama vulnerabilidad, no se llama bienvenido a ser inspiracional, ¿no? O sea, no. Sí. Y ahorita que hablas de la valentía, claro, ¿no? O sea, no tiene que ver con la ausencia de miedo, sino con hacer este movimiento que sé que estoy corriendo este riesgo de que no me quieras, de que me dejas, pero al mismo tiempo, cuando hago este movimiento, yo crezco. Y además nos conectamos. O sea, es que lo que es interesante es que Brené Brown investiga la conexión, ¿no? Y justo lo que estabas diciendo. Sí. Ella dice, a mí se me hace que lo que hace que nos desconectemos es la vulnerabilidad. Esa es su teoría, ¿no? Es la cabeza, porque además la falta la vulnerabilidad. O sea, el que tú te muestres vulnerable hace que la gente se vaya a alejar, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué hace? Que ella hace una investigación que se llama teoría fundamentada. Los que no saben qué es investigación de teoría fundamentada es, vas y haces un montón de entrevistas y ves qué encuentras. O sea, no tienes como tanto una predisposición, sino que vas y buscas y encontraste lo que encontraste y ya dices, esta es mi conclusión. Y entonces saca las conclusiones que saca en el video famosísimo, si no lo han visto, véanlo, de El poder de la vulnerabilidad, de la plática de TED, que básicamente son 3 líneas. Una es, ve que la vergüenza es una cosa que vivimos todos, que es una sensación de si tú me ves tal cual como soy, te vas a alejar, ¿no? Ahorita voy a ponerlo un poquito más contextual porque yo creo que ella es trabajadora social, no terapeuta. Luego habla de
que el coraje de hablar de esto hace que entonces ya nos sintamos conectados. O sea, la vulnerabilidad hace que nos conectemos, hace que nos estemos cerca, hace que sintamos que realmente hay una complicidad, que realmente hay una sensación de pertenencia. Eso. Y es súper importante para o sea, de hecho las investigaciones que se han hecho cada vez más últimamente demuestran que es tan importante la conexión como el refugio o la comida. O sea, sin conexión a nivel neuronal. Y la conexión es sumamente importante y a veces la menospreciamos. Pero el tema es que como nos las menospreciamos, entramos en una dinámica de pretender. Y de ponernos máscaras. Y claro, y hay toda una cuestión de qué es conexión, ¿no? O sea, hemos escuchado todos de pronto, no, es que conocí a alguien en la playa y, wow, conectamos cabrón. Pues sí, pero no. Sí, o sea. Pues sí, es que... Sí, es que la conexión tiene que ver más con un tema de... es una sensación que... Es como si yo de repente tuviera una mano escondida, ¿no? Para poner el término, ¿no? Sí. Y entonces yo sintiera que si tú ves mi mano, me vas a dejar de querer. Lo voy a poner así en términos muy, muy simples, ¿no? Sí. Y entonces yo voy hablando por la vida y, ¿no? Hablamos intelectualmente y veo que es una persona que le gira el coco y veo que no es una persona que es muy emocional y conectamos bien cabrón desde este lugar de acompañar a la gente, no sé qué, y ya me voy súper conectado y súper emocionado. Siempre voy a tener la sensación de no hable de esto que está aquí atrás de mí. Sí. Si yo hablo de esto que está atrás de mí, lo muestro y ustedes muestran también su mano, se crea una conexión. Eso. Y eso es una conexión que es a un nivel muy genuino y muy auténtico y muy íntimo. Eso es la intimidad, ¿no? Porque el tema es que estas conexiones sí son conexiones, pero son conexiones yo diría como más intelectuales o más como de que nos parecemos o más de se me antojó un chingo y lo confundí con una conexión pero profunda cuando en realidad tenemos una química estúpida, ¿no? O solo es una proyección. Sí, también. Nada más me estoy proyectando, ¿no? Sí, me cayó también que dije, este güey y yo conectamos muy bien y el otro mejor ni te fuma, ¿no? Nada más fue así como de, también puede pasar. Exacto. Ahora, está interesante porque justo un poco lo que hacemos y lo que la sociedad nos enseña es a pretender. ¿Y por qué? Porque si no sentimos que entonces vamos a dejar de convivir en un contexto social. O sea, si de repente, no sé, ahorita pienso en muchos pacientes, yo tengo muchos pacientes que curiosamente vienen con temas de vulnerabilidad, supongo que es ahí una cosa como de resonancia de la vida, ¿no? Y es curioso porque a muchos de ellos les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, tengo un paciente que le cuesta mucho trabajo ir y decir, yo ya no quiero ser parte de la empresa familiar, porque iba a ser funado socialmente por toda su gente, ¿no? Es la sensación que le da. Pero entonces no va por lo que realmente quiere, pero entonces todo el tiempo tiene la sensación de que no es querido por quien es. Y solo con su hermano, con el cual sí se ha atrevido a hablar de este tema, se siente realmente conectado. Es un poquito lo que hacemos a nivel metafórico. El precio social que creemos que vamos a pagar es tan alto que pretendemos y nos mantenemos en una estructura sin ver realmente qué es lo que queremos y cómo nos queremos comportar. Y cómo nos queremos ver con el mundo. Así es. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué empezamos a hacer esto? Porque no es una cosa como que de solo algunos o solo con X herida o X trauma. O sea, en general, todos somos así. Es que fíjate, el tema es que la vergüenza se siente bien feo. Por eso decía que no podemos hablar de vulnerabilidad sin hablar de vergüenza. Y vergüenza es un miedo muy profundo. Sí, y de hecho no podemos hablar de vergüenza sin hablar de juicio, ¿no? Algo que me avergüenza es algo que estoy juzgando de mí mismo y que por lo general es un introyecto que alguien me juzgó y entonces o yo escuché que juzgaban a alguien y me lo comí sin masticarlo, ¿no? O también puede ser una cosa que se despierta en el contexto. Por ejemplo, ¿no? Es como una cosa en la cual de repente yo, no sé, tengo una paciente que ya está felizmente casada, ¿no? Y tiene puras amigas que se quejan del marido, ¿no? Y entonces se siente profundamente desconectada con ellas porque dice, es que yo no puedo hablar de mi marido con ellas porque yo me siento bien con mi marido. Eso. Y cuando hablan de esto yo me siento una desconexión. Y es una cosa muy absurda porque es algo que está bien, entre comillas, ¿no? Está bien decir, ay, mi marido me quiere, ¿no? Pero en ese lugar no está bien tomado, ¿no? Entonces es una diferencia, digamos. Es la diferencia entre lo que yo vivo y lo que estoy sintiendo y lo que el contexto... En lo que aparece en el contexto. Claro que puede haber una parte de introyectos, ¿no? Que son las partes que son como más, pues sí, enseñadas de figuras de autoridad que nos las tragamos y dijimos, esta es la realidad del mundo. Pero, y esas son las que son más como que llevamos para todos lados, ¿no? Es la etiqueta que llevamos para todos lados. Pero lo interesante es que la más sutil se despierta todo el tiempo. O sea, yo vengo aquí, estoy platicando con ustedes y estoy todo el tiempo midiendo qué sí puedo hablar, qué no puedo hablar. En este podcast se puede decir groserías, ¿no? ¿Ves? Es como un tema como de ir midiendo. Sí.
Y ese medir es justo la vergüenza que me está dando ciertos elementos para dejar de ser parte de esta manada que se formó ahorita, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que es bien fuerte, porque las sensaciones, si yo digo algo incorrecto o algo que no va a haber un rechazo. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se ha descubierto, que es bien difícil de hacer, pero que cada vez si lo empezáramos a impulsar, creo que se puede empezar a crear, es hablar de eso que me da vergüenza, ¿no? Hablar de esas diferencias, hablar de esas cosas que siento que si tú sabes de mí, bye, ¿no? Entonces, esta paciente que le estaba platicando, justo un día le dijo a un par de sus amigas, porque es un grupo como de 5, pero 2 es las que verdaderamente les importaba. Y sí les dijo, oye, la verdad es que me duele mucho porque siento que no puedo hablar de mi marido con ustedes porque pues ustedes tienen una relación horrible, ¿no? Y de hecho una de ellas se rió y dijo, no, yo luego me ando inventando cosas para encajar. Wow, claro. Sí, estamos todos así. Qué fuerte, sí, es verdad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se crea una conexión, porque claro, hay como o sea, claro, como tú también estás bien con tu marido, pues tengo muchas cosas que sí, digo, hay cosas que no, como todo, y es lo que digo acá, ¿no? Totalmente. Pero es interesante porque entonces ya se crea esta realidad de, mira, pues, estamos juntos. Totalmente, sí. De hecho, hay un taller que yo doy sobre máscara, que hay un momento en que entramos muy, muy profundo a la vulnerabilidad, ¿no? Y te revelas, hay partes tuyas que te avergüenzan que las revelas. Y lo que siempre sucede, que es súper interesante y súper bonito, es que todo el mundo está escondiendo lo mismo. O prácticamente lo mismo, ¿no? Y entonces es súper lindo decir, esto lo he escondido toda mi vida y me doy cuenta que todos hemos escondido lo mismo y ahí viene una conexión, una intimidad increíble. Sí. Como que ya no me siento solo, ya puedo respirar, sigo siendo parte de, ¿no? Incluso a pesar de todo este juicio mío de que ya no me van a querer, me van a rechazar, me van a abandonar, voy a ser el apestado del grupo, ¿no? Sí. Es súper bonito eso. Sí, ahorita justo que estabas diciendo ahorita tú, Mitch, yo tengo una visión diferente del enneagrama, como es muy disruptivo con todas las teorías, así me gusta hacer, soy medio... Y lo que me gusta del enneagrama es que para mí son ciclos internos, ¿no? Que se repiten y que crean una personalidad, pero en realidad tú tienes muchas personalidades, nada más una se manifiesta más, y es la que digamos que tienes como banderita, pero todas las demás. Y desde ahí hay una visión que tiene que ver justo con eso. El 3, por ejemplo, es una persona que vive con vergüenza. Y lo que hace es crear una imagen perfecta a partir de su realidad. Y a partir de ahí es que busca crear conexión, pero no se conecta porque siempre está manteniendo una imagen perfecta. Una máscara. Y justo en esa clase lo que hacemos es decir, ok, la salida es vulnerarte. Claro. Y entonces hacemos un ejercicio que nosotros le llamamos círculo de vulnerabilidad, que es casi como bien, o sea, porque yo escucho lo que está diciendo suena como una cosa más suavecita, como, ¿no? Está bonito, está padre, pero ahí como que de repente es una cosa como de, a ver, ¿cuál es tu mayor vergüenza? Platiquémosla. ¿Qué sientes ahorita? Y luego, ¿qué te sientes ahorita de lo que está pasando que te da vergüenza? Porque es bien interesante. Luego alguien dice, es que yo siento vergüenza de que yo tuve una vida muy tranquila y ustedes, yo los veo que están todos traumados y no sé si decir esto. Y es como de, órale, qué fuerte, ¿no? Y es que yo siento vergüenza de, ¿no? Y ha habido confesiones súper fuertes en esas clases y que liberan, que conectan, que crean cosas bien interesantes, ¿no? Como de, me van a dejar de querer porque alguna vez confesó a alguien que había mandado romper las piernas a alguien. Wow. Pero es que se crea un lugar de conexión tal donde uno puede entender desde dónde lo hizo. Desde dónde llegó a ese grado que puede parecer como una cosa de locura. Sí. Pero cuando ya lo ves tú en un contexto en el cual tú has hecho cosas menores parecidas y lo ves en el contexto de él, puedes acercarte y entenderlo y puedes conectarte con una persona que parece que no va a tener nada que ver contigo porque hizo una cosa que fue criminal a final de cuentas, ¿no? Sí, pero que ese motor que lo llevó a hacer eso criminal, yo también lo tengo, ¿no? Sí, estamos construidos de la misma arcilla, básicamente. Sí. Oye, dime una cosa, ¿tú en toda tu experiencia has visto que a los hombres les cuesta más trabajo vulnerarse que a las mujeres? Sí, pero es que es interesante, porque en mi experiencia, es que es uno de los estudios que he hecho más de investigar como a los hombres. Tengo muchos pacientes hombres, que curiosamente tengo 60% de hombres, que es una cosa muy loca para los terapeutas. La mayoría de los terapeutas tienen más mujeres. Y creo que es porque los hombres se quedan porque los entiendo. Porque hay una cosa intrínseca cultural del hombre, de que nos empujan a hacer de una forma. Y tiene dos cosas. Una es, sí, ser un poco invulnerable desde el punto de vista de que nada más nos damos permiso de sentir enojo y seriedad.
y felicidad cuando pasa algo muy cabrón, ¿no? O sea, Cuando estoy vale el caricaturizándolo claramente. Exacto. ¿No? Y, pero tristeza, miedo, Debilidad. vulnerabilidad, vergüenza, culpa, pues no está muy bienvenido. Y la otra característica es que nos educan a que todas las mujeres en nuestra vida tenemos que hacernos cargo de ellas y es una cosa muy loca, ¿no? Entonces hay una sensación constante de vergüenza, de cosas muy estúpidas a veces. Vergüenza, culpa, porque la vergüenza y la culpa digamos que se traslapan en... La vergüenza digamos es de quién eres y la culpa es de cosas que haces. Pero en la parte masculina, como nos vinculan muchas cosas que hacemos al ser, o sea, tú eres hombre por muchas cosas que haces, entonces se junta. Entonces de repente entras en esta dinámica, no sé, por ejemplo, a mí me pasa mucho con Adriana es mi esposa. Me pasa que de repente se enferma y si yo estoy así como en la tontera, así viendo por la vida y así, no ando como me siento súper culpable y le digo, oye, ¿qué hago? ¿Cómo te lo quito? ¿No? O sea, y me siento súper mal, de verdad siento que es mi responsabilidad quitarle la enfermedad y que además, si no lo hago, dejo de ser hombre, es muy absurdo. Entonces, en ese sentido, entender un poco que los hombres tenemos esta sensación, esta sensibilidad a ese nivel, puede ser muy útil para reconocer que hablar de cosas que los hombres no podemos hablar también es vulnerarnos. O sea, hablar de me gusta vestirme de rosa, voy a decir cosas muy babosas porque estamos todavía en ciertos niveles muy babosos con muchas personas, ¿no? Hablar de sentimientos, hablar de que voy a terapia, hablar de que me cuesta trabajo poder acompañar a mi hija, a mi esposa, porque a veces no sé cómo acompañarlos porque siento que tengo que hacerme cargo y se la pasan mal, ¿no? Simple hecho de hablar de esto ya empieza a liberar. Y ya empieza a ver que es ahí sí es un introyecto social. Es un introyecto social que nos meten desde pequeños de cómo tendríamos que ser hombres. Y entonces ya lo podemos dividir y decir, claro, aunque a veces siento que dejo de ser hombre si no cuido a mi mujer, en realidad no, sigo siendo hombre. Nada más es una sensación de vergüenza que se combina con esta culpa, ¿no? Entonces ahí sí es interesante esa pregunta, porque sí. ¿Y de las mujeres? De las mujeres, fíjate que las mujeres yo creo que sí, pero es que las mujeres tienen un ámbito social muy interesante que es hoy en día creo que es no poder hacer cosas. O sea, creo que hoy la mujer no se les da mucho permiso de no poder o no querer hacer cosas, ¿no? Es como un tema entonces parece culpa porque tiene que ver con una acción, pero es más bien una admisión de esa no querer hacer cosas frente a las demás. O sea, como déjame poner un ejemplo. Yo siento que hay mucha sensación de vergüenza con este tema oye, es que yo hoy sí quiero tener hijos y quiero que mi marido me mantenga. ¿No? Es como, pero tú, ¿por qué no querrías ser una empresaria súper chingona? Si tienes la posibilidad, ¿por qué no la tomas, no? No, es que puedes hacer las dos, ¿no? Pero yo no quiero las dos, yo nada más quiero ser ama de casa. No, pues qué mediocre, ¿no? A veces es como esta cosa que ya se vuelve como, tienes que serlo todo. ¿no? Sí, que sigue siendo también un pedido ahí social, ¿no? El deber ser. Sí, lo y que súper se absurdo. supone que, ¿no? Porque además está muy lejos de quién eres tú y qué es lo que quieres tú. Si para ti está bien y tú quieres ser una persona que se dedique a tus hijos y al hogar, chingón. Y si tienes una pareja que además le gusta eso, chingón. ¿no? O sea, si ya tienes una pareja que no le gusta eso, pues creo que es momento de ir cambiando de pareja, no a la pareja porque eso es un poco difícil, pero pues ver, ¿no? O sea, o dudar y decir, a lo mejor escogí esta pareja porque no quiero tanto esto, ¿no? Pero eso ya son temas como más de terapia, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué influencia tuvo nuestra infancia, nuestros primeros vínculos, nuestros papás con el desarrollo de esta parte de protegernos? O sea, fue que vimos que ellos no se mostraban vulnerables con nosotros, se mostraban como estos igual y papás perfectos, nos exigían ser de tal a tal manera. O sea, ¿qué pasó cuando éramos Mira, chicos? yo te lo dividiría ahí en dos, ¿no? Que he visto generalmente. Uno es, sí hay papás que muestran cómo ser vulnerables y esos ayudan a que pueda ser vulnerable, pero tienen como ciertas reglas, ¿no? Esto de la ropa sucia se limpia en casa, o solo con tu pareja vas a ver ciertas cosas, o no. Son como ideas de dónde sí puedo hablar de ciertas cosas y dónde no. Y entonces sí lo hacían en la casa, pero no lo hacen fuera. Es muy común eso, ¿no? Entonces yo aprendí a que no puedo crear realmente una red de amigos que me apoye, porque esa red de amigos pues no son mi familia, ¿no? Y a veces esa familia que creamos es mucho más importante para sostenernos porque va a tener cosas más afines a nosotros que la familia que a veces tenemos diferencias, ¿no? Y la otra es, de hecho lo diría en tres, pero la otra es como no hubo nada de eso en mi vida. O sea,
Ni nadie nunca en mi vida se vulneró, entonces no sé ni qué es eso, ni cómo se come, no tengo evidencia emocional de cómo se vive la intimidad, vivo en una sensación constante de pretender, y esas personas son las más difíciles de poder llevar a la vulnerabilidad, porque la sensación es me voy a romper. O sea, la sensación es si yo me muestro frente a alguien de una forma en particular, me van a rechazar, tú no sabes, porque es una sensación muy fuerte. Sí, sí. Y es acompañar, yo lo que he visto un poco en terapia, lo que funciona es primero que se vulneren contigo, y que se apoyen y se sostengan contigo y que tú los valides. Y ya tienen una evidencia ahí de que algo, ¿no? Aunque su mente les diga es que es porque le estoy pagando, ¿no? Hay una evidencia de algo y ya pueden empezar a hacerlo, pero es muy difícil porque claramente no tienen una referencia, ¿no? Y diría que, y los terceros yo diría que es un tema más como de, tienen muchas carencias de muchas cosas y la vulnerabilidad ya es un tema muy avanzado, ¿no? O sea, porque sí creo que hay gente que ha creado defensas que no confía en su propia percepción, que no confía en la percepción de lo que está viviendo en la vida. Entonces, ¿cómo puede reconocer? Es como una capa extra, ¿no? Es cómo puedo reconocer qué es eso que yo siento que necesito decir frente a ti si ni siquiera puedo reconocerme qué necesito, qué quiero, ¿no? Entonces ahí esa es una cosa que ya es complicadísima, donde ya estamos hablando de traumas fuertes, ¿no? De estructuras fuertes que se pueden desarmar, pero que si no reconocemos, ¿cómo acompañamos a una persona que sí lo pueda vulnerar, ¿no? Sí pueda hablar de esto. Okay. A ver, perdón, ¿quieres una pregunta? No, adelante, Mitch. Ok, creo que los tres aquí sabemos cómo se siente la vulnerabilidad. Para las personas que nos están escuchando y probablemente, o sea, la han sentido millones de veces todo el mundo claramente, pero ¿cómo podrías describir corporalmente que se siente esta sensación? Yo la siento como un vértigo vacío, un acantilado así de, como de mucha fuerza, pero ¿cómo se describe corporalmente la vulnerabilidad? Es que, fíjate, es que... ¿Existe tal cosa? Sí hay, es que es muy fuerte. Cuando tú ves a alguien vulnerarse, casi siempre dices, qué persona más cabrona, qué persona más valiente, qué tompiates, qué fuerza, ¿no? De verdad es una cosa que te inspira, dices, yo no sé si tendría esa fuerza. Porque cuando tú lo vives, no se siente fuerte. La sensación es que estás siendo la persona más débil de la vida y que estás yéndote a las cosas que te pueden destrozar. Y sí es cierto. Porque cuando tú, es este ejercicio de mostrar el cuellito, es este ejercicio de mostrar la panza como animal de manada. De si tú quieres, me puedes destrozar. Eso si te dan las ganas, en este momento me vas a hacer cachos. Y entonces la sensación es una sensación justo de soltar, y sí, lo que dices, un poco como de, yo no sé qué va a pasar, y entonces es como una especie como de miedo muy, muy, muy básico, que incluso da muchas ganas muchas veces de incluso voltear la mirada hacia abajo, ¿no? Y yo diría, es importantísimo si te vulneras que mires a los ojos, porque ahí es donde vas a poderte clavar a ver si sí es cierto que eso que tú crees que está pasando, porque a veces cuando me vulnero lo hago así, yo ya me fui con esta historia, o sea, de que no te estoy viendo, entonces yo dije, claro, Mitch me juzgó, Mitch en este momento está pensando no sé qué, no sé cuánto. Si yo te veo, ya tengo un ancla que me ayuda como a poder ver que sí hubo una conexión. Y no se siente así, ¿eh? Desde este lado se siente como que acabo de confesar algo súper fuerte y hasta que no hay una respuesta del otro lado que de alguna forma crea una conexión, no se quita. Sí, una aceptación, ¿no? Porque sí, o sea, vulnerarme es correr un riesgo. Puede ser ficticio o no, pero la sensación es que estoy corriendo un riesgo de que me lastimen porque te estoy mostrando lo que dices, ¿no? La panza o el cuello, y te estoy poniendo mi parte más frágil, digamos, en tus manos. Entonces, esto que preguntabas, pues lo que se siente es miedo, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Sentir esta aceptación de decir, está bienvenida esa parte tuya, ¿no? Porque por lo general eso es lo que sucede. Sí. ¿No? En general sí. Es que, a ver, fíjate, es que interesante porque, digo, quiero mencionar algo nada más porque es tan fuerte. Primero, el rechazo social es tan fuerte a nivel neurológico como dolores físicos. Se activan las mismas redes neuronales. Es muy fuerte. Entonces se entiende por qué no se busca la vulnerabilidad, ¿no? Claro. Ahora, esto que estás diciendo es sumamente importante, porque sí, incluso las cosas que Brené Brown ve como
incompatibilidades con la vulnerabilidad, ahí es donde yo estoy un poco en desacuerdo con ella, son intentos de conexión de la gente, ¿no? O sea, es muy raro que cuando tú te vulneres una persona te rechace realmente, o sea, te diga, tú estás bien estúpido, ¿no? O sea, es muy raro. Si llega a pasar, no voy a decir que no, porque si no, también sería una mentira. Llega a pasar, sí. Hay gente muy herida, hay gente que tiene muchas defensas muy fuertes, entonces te va a rechazar. Pero si no hay como estos intentos de conexión que medio fallidos, ¿no? Uno clásico que es, te veo triste y te veo desacomodado y no sé qué hacer con eso y digo, ay, no, todo va a estar bien, ¿no? Es un intento de conexión. Por supuesto. Entonces tú le puedes decir a la persona, oye, me sirve más que me digas que me aceptas así como estoy, oye, más bien platícame qué te pasa con lo que te está sucediendo, ¿no? Puedes guiar un poco a la gente a que te diga y se cree esta conexión, porque la sensación es como de yo estoy tan desacomodado viéndote que quiero tranquilizarte para yo tranquilizarme, que regresemos a este status quo donde las cosas estaban bien, porque no estoy acostumbrado a sentir estas cosas, que además pueden ser bien bonitas, como lo estabas diciendo. A ver, fíjate, ahorita con lo que estamos hablando, me pongo un poco en la perspectiva de las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que por primera vez está este tema. Y van a decir, no, antes de correr ese riesgo, prefiero tener estas conexiones, entre comillas, superficiales, ¿no? ¿Qué ganamos cuando nos vulneramos? ¿Cuál es, digamos, el premio? Hay muchos premios. Primer premio es me siento aceptado. Segundo premio, siento que mi creatividad es bienvenida. Se me despiertan muchas cosas creativas, porque el ridículo y la vergüenza tiene que ver mucho con no hacer cosas diferentes. Y entonces puedo darme chance de ser creativo porque puedo meterme a esa capacidad de ridículo y vergüenza. Me siento sostenido, que eso es sumamente importante como ser humano. O sea, muchas veces quizás tienes planes en tu cabeza de cosas que auténticamente quieres hacer, como dejar tu trabajo y dedicarte a otra cosa, o dedicarte a un hobby que te gusta, pero te gana el ridículo, te gana el no poder, porque no tienes conexiones fuertes que te soporten y te digan, yo te acompaño, yo te llevo de la mano, vamos, güey, ¿a dónde quieres ir? No, pues yo quiero hacer un stand-up comedy, vamos, yo te llevo, estemos juntos. Es más, a lo mejor no te acompaño yo literalmente, pero sí voy a estar en el WhatsApp escribiéndote cómo te fue, qué pasó, y cómo te sientes, y ¿no? Ese apoyo es invaluable para poder realizar cosas a nivel real. O sea, no solo es una chaqueta mental de, entonces me siento sostenido en la vida y ya estoy mejor. No. Te acompaña a hacer cosas que son importantes para ti. Sí. Porque creas una red de apoyo. Y esa red de apoyo es sumamente importante a todo ser humano porque nos valida como personas. Además, todas estas cosas que sentimos que de repente somos raritos, alienígenas, extraños, seres humanos que nadie nos entiende, si tú estás ahí viendo esto y te suena, escucha lo que voy a decir, se transforma en conexión, se transforma en gente que te entiende, se transforma en que no eres el pinche alienígena del mundo. Total. Eres un humano más y es bellísimo eso. Sí, en la autoaceptación, ¿no? Porque por lo general todo esto que nos avergüenza lo traemos ahí escondido en la espalda, ¿no? En la sombra, ¿no? Sí. Y cuando lo traigo, ya forma parte de mí, desbloqueo un nivel, tengo esa energía a mi servicio, también soy esto. Y yo agregaría también, te enjuicias menos. Sí. ¿No? Ese es uno de los premios, ¿no? Como que comentas a alguien de, yo también lo hago, o yo también siento así, o yo también, y tú, o sea, llevo tanto tiempo con tanta pena de decirte esto, y de repente, ¿qué más? Entonces te dejas tú también de juzgar, es como, todos estamos igual. Sí. Ahorita que estaban platicando eso, me vino esta imagen, ¿no? Te estaba platicando yo hace rato. En menos de 2 años he tenido como 4 duelos importantísimos en mi vida. Mi papá, no pude tener hijos. Hubo un cierre hubo un cambio de dinámica en la empresa que estoy trabajando yo, y se murió mi mamá en enero. Y ahorita que dijiste esto del juicio, o sea, porque pues como buen terapeuta voy a terapia para seguir procesando mis trabajos y no, o sea, y yo sentía como mis duelos muy atorados. Y lo que no había reconocido de mí es que había un juicio ahí de mi persona diciéndome, es que tú ya tendrías que saber cómo trabajar esto. Y lo más curioso es que no sé cómo trabajar esto. Es la primera vez que se mueren mis papás. Evidentemente también va a ser la última. Pero no lo sé cómo trabajarlo. No sé cómo meterme en eso. Y lo curioso es que cuando me di cuenta, me dio mucha vergüenza en terapia, pero empecé a hablar de eso.
Y empecé a hablar de la relación con mi mamá, de la relación con mi papá, de cómo es el estar, porque además todo tiene que ver con papá, mamá, no poder tener hijos, es un proyecto que es mío, o sea, es como una cosa ahí como muy, temas que se tocan mucho, ¿no? Y entonces este tema se convirtió ya en algo que me ayuda a conectar con gente en mi vida. Porque lo que me decían, por ejemplo, tengo unas amigas en la maestría que me decían con el tema de los bebés, es que siento como que hablas de eso, pero como que no hablas de eso. ¿Ves esta sensación como de, si estás hablando de eso? Entro y me salgo, ¿no? Ajá, justo. Toco como tantito y... Meto un pie, ¿no? Sí. Y como que lo racionalizo, ¿no? Sí. Y digo, haces una broma. Haces una broma, ya no contacto, ya no te vas al fondo, ¿ves? Uh-huh. Y el tema es que entonces me había quedado muy solo con estos temas. Y después justo además fue este martes, fue muy curioso. Después de este martes que tomé terapia y viví este proceso de empezar a hablar de eso, ya lo he empezado a hablar. Y entonces cada vez que me acuerdo, digo, fíjate que ahora me cayó el 20 de mi papá, no sé qué, Y aunque ni lo tengo acomodado, ni sé qué estoy hablando, o sea, a veces no sé ni siquiera de qué estoy diciendo, porque ese es el tema que yo me ponía en este lugar como de tengo que tenerlo muy estructurado para hablarlo, que es absurdo en un duelo, es la conclusión que llegué, o sea, porque el duelo es una cosa que no tiene forma, ¿no? Que se va creando. Se siente tan rico y tan liberador. O sea, porque entonces empiezo a sentir esta sensación de que la gente me apoya, está conmigo, ya no voy solo por la vida. Uh-huh. Ya no tengo que cargar esto solo. Ya no tengo que cargarlo solo. Uf, sí, delicioso. Y es una sensación física, o sea, no solo es una sensación mental, sí. Es una sensación física donde yo estaba, si veo los teléfonos y digo, no tengo reloj porque mi mujer es una loca del control, entonces me iba a estar todo el tiempo revisando cómo estaban mis niveles, ¿no? Pero yo acá rato sí me mido con el celular y así. Y yo tenía unos niveles de estrés así estúpidos los últimos meses. A partir del martes se me bajó un chingo. O sea, hasta fisiológicamente cambia algo. Claro. El tema es que como no lo vemos, como nunca lo hemos vivido, entonces es bien difícil de crearlo. Cuando ya lo empiezas a vivir y te fijas en eso, o sea, tienes como una evidencia emocional. Yo uso mucho este término porque es importantísimo, evidencia emocional. Entonces puedo regresar ahí y decir, a ver, se sintió bien la vez que lo hice. Me sentí conectado, me sentí visto. Quizás me está costando mucho trabajo hacerlo ya como yo a ojo pelado, porque la vez pasada lo hice en un grupo de máscaras, o lo hice en un grupo de terapia, o lo hice, ¿no? Pero vamos a probar con tonterías, porque además el tema es que son tonterías las que podemos hablar. A veces pensamos en cosas súper profundas, pero son cosas bien, bien estúpidas, que realmente no son tan fuertes, pero que se sienten muy fuertes. Sí, y que también hay que ponerle, lleva su proceso, pues, ¿no? A mí me parece que de pronto hay un riesgo en querer empujar a alguien a que sea vulnerable, ¿no? Porque creo que se viene la defensa. Tiene que estar sostenido. Eso, ¿no? ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, cuando este tema cobró importancia en tu vida? Es que es muy interesante porque, fíjate, la primera escuela de terapia que tomé fue Constelaciones Familiares. De hecho, hace unos capítulos estuvieron aquí a Inga. Yo trabajé con ella muchos años. Constelaciones me apasiona, me encanta. La he reestructurado de una forma completamente distinta para mí, más en la función de lo sistémico. Pero lo interesante es que en Constelaciones muchas de las frases que se usan son frases de confesión, digamos, ¿no? O sea, y entonces yo decía, es que aquí hay algo. O sea, aquí hay algo porque cuando tú estás trabajando en constelaciones familiares, sí te dicen que digas las frases, pero son frases como de reconozco la vida, y luego la otra es reconozco que es como acepto que quiero cambiarte, o acepto que tú no eres perfecto, o acepto que... Y hasta Hellinger tiene una cosa, es que es bien curioso porque Hellinger no habla de vergüenza, pero tiene un libro que se llama Reconocer lo que es. Y reconocer lo que es justo hablar de cosas que son vergüenza, es justo vulnerarte. Entonces yo ya intuía un poco esto, y en ciertos talleres, había un taller que yo daba que se llamaba Más allá del espejo estoy yo, donde daba un curso de... O sea, eran varios temas, ¿no? Y uno de los temas era la máscara, ¿no? Los diferentes tipos de máscaras, o el pretender, o el cómo yo me pongo en una estructura como para poder encajar socialmente. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que cuando tú te quitas la máscara se crea una condición muy fuerte. Solo no tenía la teoría al respecto. Y entonces yo lo empecé a hacer en mi vida. Claro. Poco a poco. Yo creo que yo soy una persona que creció con una vergüenza muy grande,
porque tenía, en términos, digamos, psicoanalíticos, yo tenía un lazo ambivalente con mis padres, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso para los neófitos de la terapia? Que mis papás a veces me decían una cosa y a veces me decían otra. Exacto. A veces me decían te amo mucho y a veces me daban de madrazos, a veces llegan, ¿no? Entonces me volví bien paranoico, bien inseguro y tenía una necesidad de todo el tiempo de estar como buscando seguridad en el ambiente, ¿no? Lo cual me llevó a crear una forma de vida muy pretenciosa de ver qué sí tenía que decir para estar seguro. Sí, entonces fue liberador para mí darme cuenta de eso, porque además fue al mismo tiempo que empecé a estudiar, no fue porque Enneagrama lo estudié desde chiquito con mi papá, pero eso se alineó mucho con la tipología que me decía mi papá que yo decía que era 6, y entonces dije, claro, el tema es que yo no estoy siendo valiente de mostrar quién soy. Y empecé poco a poco a hacerlo. Y ha sido un trabajo de años. Y creo que nunca termina. Pero las ventajas que empecé a tener es que empecé a sentir que la gente que estaba en mi vida realmente estaba en mi vida por mí. No por lo que estabas pretendiendo que eras. Totalmente. Oye, Fabio, una cosa. Yo me acuerdo muchísimo que tú me enseñaste a mostrarme vulnerable, pero lo primero era con alguien de confianza que te pueda cuidar. ¿Nos platicas un poco más de esto? Es que ahí tiene que ver un poco con los introyectos / creencias / cualquier cosa que le quieras meter, redes neuronales, traumas, ¿no? Hay como muchos nombres de una cosa muy parecida, ¿no? Disculpen la epistemología de la que si alguien lo ando pisando ahí, pero son cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo una idea, vamos a ponerlo en esos términos, muy dentro de mí, de que se me fue el avión de lo que te estaba diciendo. ¿Me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? Te pregunté que tú recomiendas vulnerarnos con personas de confianza. Sí, ya me acordé. Entonces, pueden dejarlo. Yo tengo tienes esta idea metida dentro de ti, ¿no? Esta idea metida dentro de ti de que tienes que ser de una forma en particular porque si no te van a rechazar y te la pasas además corroborándola todo el tiempo. Claro. Eso los cognitivo-conductuales lo pueden ver muy fácilmente con el término de el sesgo de confirmación, ¿no? Y la visión de túnel. Entonces, ¿qué pasa? Que yo nada más solo observo las cosas que me corroboran que yo no puedo ser una persona vulnerable. Entonces, una cosa que yo invito a mis pacientes cuando estamos en este tema, cuando busquemos empezar a ser vulnerables, es buscar gente que sea segura para ti, porque si no lo que vas a hacer tú de manera un poquito como sin querer queriendo, es buscar a alguien que te confirme que no te puedes vulnerar. Para comprobar tu teoría. Y decir, ¿ves? Fabio tenía... Entonces tu idea interna, claro, este güey está bien tarado, yo tenía razón, si le hablaba a la gente de mis cosas, me van a rechazar. Entonces, por eso es primero buscar gente de confianza. Gente de confianza yo lo pongo en términos como gente que sabemos que no te va a rechazar per se. O sea, no te va a rechazar de manera agresiva. Sí puede entrar en incomodidad, ¿no? Como de, híjole, no sé ni qué hacer contigo, ¿no? Sí, pero donde me siento seguro de alguna forma, ¿no? Porque justo alguna vez, todas estas cosas las hago porque alguna vez me equivoqué. Y alguna vez alguna paciente la compañía de, oye, pues hablemos de esto, no sé qué, y le gustó, le encantó. Y entonces fue y se vulneró con su jefe en el trabajo. Y la corrieron. Claro. Y entonces corroboró, ¿no? Y llegó y dijo, es que tú, y yo dije, no, sí, la neta, igual y sí debía haber puesto más contexto, ¿no? La neta. Total. Y de esas cosas se aprenden, o sea, porque los terapeutas pues aprendemos claramente desde ese tipo de errores. Totalmente. Pero de ahí dije, no, creo que lo que necesitamos es primero una red más o menos segura de alguien que no va a rechazarte de per se por vulnerarte. No, y que hay relaciones que necesitan de mi vulnerabilidad y otras no. Es decir, si voy y me para el policía, no me voy a vulnerar con el policía. Sí, te perdona la multa. Exacto, pero bueno, ya sería más como... Ahí depende del ejercicio que quieras exacto, hacer. No estoy corriendo el riesgo, ¿sabes? Exacto, porque eso es importante, ¿no? No, sí. O sea, no con cualquier relación nos podemos o es sano vulnerarse. Sí, es... Y por ejemplo, estas... relaciones o estos vínculos de intimidad, entre comillas, donde no hay espacio para la vulnerabilidad. ¿Qué sucede ahí? Pues que yo siento que es un tema en pareja muy común. Sí. O sea, como... yo creo que lo ligaría mucho a una de las cosas que he visto que pasa mucho en pareja, que tiene que ver con evitar conflictos. Sí. Y evitamos conflictos chiquitos y luego se van volviendo cada vez más grandes, ¿no? Es como de, no sé... yo vengo de una familia, un ejemplo muy puntual, ¿no? De mío, para que un poquito lo puedan ver. Yo vengo de una familia donde mi mamá era sucia, o sea, mi mamá era sucia. Tú tienes por qué, tus papás a final de cuentas medio la abandonaron, vivió con la abuela, ¿no? O sea, como
entiendo a mi madre, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quita que yo vivía en una casa donde había un botadero así a niveles estúpidos. Uh-huh. Y mi mujer vivió en una casa donde literal mi suegra cuando vamos a su casa limpia el techo así con o sea, ajá. O sea, realmente entonces el contraste es muy grande, es una cosa muy diferente, ¿no? Entonces el nivel que yo tolero de mugre y botadero, aunque ha ido mejorando con el tiempo, ya no es tan alto, era muy alto y el nivel de botadero que manejaba mi mujer era muy bajo. Sí. Entonces muy fácilmente teníamos conflictos por esas cosas. Uh-huh. Hasta que empezamos a hablar de esto. De, oye, es que para mí esto no es botadero, no me doy cuenta de verdad, oye, siento que te fallo a cada rato porque luego volteo y veo que tengo 3 vasos ahí y sé que te molesta, ¿no? Es meternos en el conflicto, porque claramente si yo me voy a una cosa muy de caricatura es, yo tengo razón, pues tú ¿por qué tendrías que molestarte porque esté botado? Pues si yo viví en una sociedad toda la vida y mira, estoy con vida, ¿no? O sea, y claro, me planto en ese tener razón. Y la otra persona, no, pero qué cochino, ¿cómo te atreves? No, y entonces no nos encontramos en medio. Y encontrarnos en medio tiene que ver con esta vulnerabilidad de sentir que si hablo de estas cosas va a haber un pleito que se va a romper la relación. Porque entonces te vas a dar cuenta de que yo de chiquito tuve cosas o tuve traumas o fue una cosa difícil y entonces pues ya vas a decir güey qué pedo y bye. Sí, pero exacto. Lo contrario, si guardas, no te muestras vulnerable, va a romperse la relación porque no hay conexión real. Es correcto. Más bien, a lo mejor no se rompe la relación, más bien no hay vínculo. ¿No? Hay 2 personajes ahí interactuando, pero el riesgo más bien de no mostrarme vulnerable en una relación es que no se va a hacer un verdadero vínculo, ¿no? Somos 2 personajitos cumpliendo roles, yo soy la esposa perfecta, yo soy el esposo perfecto y al parecer todo está muy bien, pero hay una soledad profunda. Sí, y luego pues viene lo que viene casi indudablemente en ese tipo de relaciones es la infidelidad. Claro. O sea, porque es como un tema de desconexión muy fuerte en el cual de repente llega alguien en el trabajo, en la oficina, en la maestría, en donde sea y como que me da esas cosas que mi pareja no me da y además tengo un nivel de intimidad más fuerte con esta persona, pues acaba pasando lo inevitable, ¿no? Totalmente. Y es una cosa de la relación de pareja, ¿no? Porque el tema es que luego se le echa la culpa al que es infiel. Sí, él falló, pero la relación es la que está averiada. Total, y adicciones y un montón de otras cosas, ¿no? No, la adicción también es una cosa que se soluciona. Por eso este proceso de AA, que siempre se me olvida el cuate que lo inventó, pero es tan importante, porque el proceso de AA hace... Digamos que ya hoy con la psicología moderna lo podemos entender y podemos ver por qué lo hace como lo hace, ¿no? Uh-huh. Paso 1, deja entrar en resistencia. O sea, no te entres en desmadres que puedes controlar el alcohol. No puedes controlar el alcohol. No puedes. Ya, no lo resistas, güey, acéptalo, ¿no? Abrázalo, ajá. Y a partir de ahí ya podemos construir. Y uno de los pasos que es sumamente importante es hacer un itinerario de gente que has lastimado. Sí, justo, tomar responsabilidad, ¿no? Vas y te paras frente a esa persona y hablas del tema. Eso, te vulneras. Ajá, y eso reestructura internamente muchas cosas que se sigue perpetuando, porque la dinámica del alcoholismo o de cualquier adicción es que sigues lastimando, pero nunca, entre comillas, deshaces el daño, que más bien es nunca reconectas con la persona, nunca reestructuras la conexión. Es así, y cuando reestructuras la conexión ya te puedes sostener y es mucho más fácil sostenerte en ese lugar sin caer en la dinámica de adicción. Total, de acuerdo. Oye, última pregunta. ¿El tiempo? Órale. ¿Qué tanto? No, mejor ya vulnérate. No, ya. 3, 2, 1. No necesitamos que todo el público lo haga. Es un honor conocerte, por cierto. A ver, son 2 preguntas en uno. ¿Qué tanto te vulneras tú como terapeuta con tus pacientes? Buenísima pregunta. ¿Qué tanto recomiendas que los terapeutas en sí se vulneren con sus pacientes? Buenísima pregunta, fíjate. Cuando me escribiste, estoy haciendo mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría es de vergüenza en terapia, ¿no? Uh-huh. Y justo lo que estoy investigando, desde la terapia que estudié fue Gestalt, ¿no? Gestalt más relacional. Pero es interesante porque lo que se ve es que funciona muchísimo si contactas con la vergüenza. Si no contactas con la vergüenza, mejor ni lo hagas. O sea, si tú lo vas a hacer como pretendiendo,
Sí, no. Tiene que ser una cosa verdaderamente muy honesta. Y yo sí lo hago a cada rato, y me ha funcionado y cada vez lo hago más. O sea, digamos que hace 6 años cuando tú estabas lo hacía un poco. Ahorita ya lo hago así a niveles muy absurdos. O sea, gente que diría, es que esto ya no es ético, casi, ¿no? Pero funciona muchísimo. Porque creas una conexión real con el paciente. O sea, que decir cosas como de, no sé, déjame de pensar un ejemplo de hace poco, ¿no? No se me ocurre. Algo de tu miedo. Sí, pero es un modelaje también de que se vale ser auténtico, sí. y que yo confío también en este vínculo, sí, ¿no? Sí. Sí, le muestras a la persona que puede hacerlo de una forma diferente, ¿no? Le inspiras a que pueda hacerlo de forma diferente. Y es este tema, fíjate, es este tema de hablar de lo que está pasando, ¿no? Justo hace poco tengo una paciente que tiene años conmigo, que adoro y que viene esporádicamente. Y esta paciente, digamos que empezó a tener problemas con sus relaciones de pareja, y justo era porque le cuesta muchísimo trabajo vulnerarse, muchísimo trabajo, ¿no? Y ella me conoce desde hace, pues, desde que empecé a dar terapia, yo creo, 18 años, ¿no? O sea, viene, se va, pero como yo me he ido transformando y ella se ha ido transformando, como que la relación se ha sostenido. Y con esta nueva, porque yo contigo, porque digamos lo que así era, sí me vulneraba, pero era un tema como muy situacional. Uh-huh. Y ahorita lo hago en vivo y en directo. O sea, en vivo y en directo es, llega, se sienta y me dice, es que yo intenté conectarme con mi pareja y siento que no me pude conectar con mi pareja porque yo me cuidaba diciendo contextos y no sé qué, y tú, ¿por qué crees que pasa eso, no? Y entonces empecé a hablar de, no, pues yo creo que pasa por esto, no sé qué, dije, espera, estamos haciendo lo mismo. Claro. O sea, en este momento yo me estoy sintiendo completamente inútil y absurdo contigo porque estamos haciendo lo mismo que tú haces en tu pareja. Uh-huh. Y no sé qué hacer ahorita contigo para que hagamos algo diferente, pero lo que sí me dan ganas de decirte es que yo no quiero hacer esto. Uh-huh. Y eso, si te fijas, es vulnerarme, es como ponerme en el espacio de güey, estoy fallando como terapeuta, no tengo ni idea de qué hacer. Y si no lo haces con una conciencia de que sí estás contactando con tu vergüenza y tu vulnerabilidad, entonces la gente lo va a tomar como algo falso y no lo va a poder vivir. Total. Lo que pasó con ella fue que dijo, claro. Y me empezó a decir, claro, es que yo lo que no dije fue esto y esto y esto. Y ya empezó a hablar del tema, ¿ves? Uh-huh. Y ya empezamos a hablar de la situación de, claro, es que tú no hablabas de ese tema porque yo, ¿no? Porque claramente había como un tema de vergüenza conmigo. Y es que yo no puedo hablar de ciertos temas porque siento que tú los vas a descalificar. Y dije, qué interesante. O me vas a dejar de querer. Me vas a dejar de querer, vas a dejar de ser mi terapeuta, voy a dejar de ser la paciente estrella. ¿Ves? Es como muchas cosas que ocurren también en terapia. Total. Sí, es importante. Padrísimo. Fabio. Qué bien. Gracias por venir. Nos quedaremos encantados, Fabio. Estos temas. Sí. Ya te invitaremos en otro momento. Invítame para lo que a seguir platicando. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en las redes de Evolución Terapéutica, que es @Evolución Terapéutica, en Instagram, y también estamos en TikTok, pero aquí no subimos tantas cosas. En Instagram sí subimos más cosas. Y también tenemos un podcast que está ahorita en vivo que se llama Déjate Caer, que básicamente somos terapeutas que agarramos una cosa de la cultura pop. Por ejemplo, hace poco hablamos de la muerte del Papa Francisco, y de ahí se desencadena una conversación, quién sabe de qué, y lo que conversamos en esa ocasión fue de la fe y la confianza, y cómo a veces confundimos fe con confianza, con una cosa muy ideológica ciega, y cómo tener confianza tiene que ver con el miedo y ser valiente y aventarte. Entonces ahí se crean conversaciones. Qué padre. De hecho, a mí me encantaría invitarlos, ojalá y pudieran ir. A la orden. Sí, felices. Ahí sí es una cosa muy más vulnerable. Entonces yo les buenísimo. Nada más. Estamos listos. Ahí vamos en shorts. Pero sí, estaría padre. Sí. Entonces, buenísimo, me encantó. Gracias por invitarme. No, gracias. Gracias a todos. Ya saben, suscribirse. Eso, campanitas y esas cosas. Gracias, Mitch. Fabio, gracias. Bye. Chao.